Vamos con lo que es nutrición, obesidad y dislipidemias. Ok, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es alimentación, regulación hormonal de la ingesta de alimentos y las alteraciones en relación a sobrepeso, obesidad, dislipidemia y síndrome metabólico. Ok, rápidamente, ¿qué cosa es nutrición? Nutrición es el conjunto de procesos que el organismo realiza para transformar y asimilar los nutrientes contenidos en los alimentos. Los alimentos son los vehículos de los nutrientes. Y esos nutrientes yo los tengo que utilizar, los tengo que transformar y asimilar para poder, digamos, cumplir mis funciones, como hemos visto en la parte de bioquímica. Acuérdense que la ingesta de alimentos debe cubrir las necesidades metabólicas de un organismo. Por tanto, debe haber un equilibrio entre ellas. Acuérdense que habíamos hablado en bioquímica que existían macronutrientes y dentro de los macronutrientes vamos a tener tres, ¿no? Y vamos a tener los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, ¿no? Y luego teníamos los micronutrientes, donde íbamos a tener a las vitaminas y minerales. Acuérdense que los que nos aportan energía o los que nos pueden aportar energía son los macronutrientes. Estos sí aportan energía, porque los micronutrientes, las vitaminas y minerales son reguladores. No se olviden de eso. O sea, la vitamina A, el calcio, el fósforo no me van a dar energía. Lo que me dan energía son carbohidratos, lípidos y proteínas. El principal combustible de nuestro organismo es la glucosa, que es un carbohidrato. Por eso no es de extrañar que el 55% de nuestra ingesta deberían ser, de la ingesta calórica deberían ser carbohidratos, ¿no? Como ustedes ven ahí, los cereales, las frutas, los tubérculos, etc. Luego le siguen los lípidos. Acuérdense que los lípidos son la principal reserva energética. Dan mucho más energía que los carbohidratos, pero las células prefieren la glucosa. Pero los lípidos dan mucho más energía que los carbohidratos. Deben representar el 30 al 35% de la ingesta calórica que yo debo tener. Y en los lípidos obviamente tengo frutos secos, los aceites, la palta, los pescados, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las proteínas representan el 10 al 15% de la ingesta calórica que yo hago. ¿Por qué? Porque las proteínas, acuerden que si bien pueden dar energía, no es su principal función. La principal función de las proteínas tiene varias, ¿no? Reguladora, estructural, enzimática, etcétera, ¿no? Entonces las proteínas tienen otras funciones y al último se les va a utilizar para la energía. No se les utiliza. Por eso es que su aporte energético es menor, ¿no? Ahora, cuando yo quiero evaluar el estado nutricional de un paciente, tengo el ABCD. Tengo en la parte A la antropometría, eso quiere decir mediciones, ¿no? Antropometría significa medir, ¿no? Voy a medir. ¿Qué puedo medir? El peso, la talla, el índice de masa corporal, circunferencias corporales, pliegues cutáneos. La B, bioquímica, eso quiere decir que voy a hacer exámenes de laboratorio. Por ejemplo, hemoglobina, ¿no? Prealbúmina, dosaje de vitaminas y minerales, cuando quiero ver si hay deficiencia o no de alguna vitamina y mineral, ¿no? La C, clínica, signos y síntomas. ¿De qué? De carencia o de exceso. Cuando falta alguna vitamina hemos visto que hay algunos síntomas. Cuando hay exceso de alguna vitamina o mineral hay síntomas. De la clínica también me guía. Y D, dietética, que está en relación a los hábitos dietéticos. Que esto, sobre todo, son expertos, ¿quiénes? Nuestros amigos nutricionistas, ¿no? Los nutricionistas son expertos en esta parte, la parte de la dietética. En general de todo, ¿no? Porque ellos comandan la parte de nutrición, pero ellos, para hablar del registro, la frecuencia de consumo, tienen técnicas, el recuento de 24 horas, ¿no? La cantidad, los alimentos que han consumido, ellos tienen una serie de técnicas que van a utilizar. Entonces, de esa manera yo puedo evaluar el estado nutricional de un paciente. Ahora, ¿cómo se produce la regulación hormonal de la ingesta de los alimentos? Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes es que existe un centro regulador. Y este centro regulador va a estar básicamente en el núcleo arcuato del hipotálamo. ¿Qué significa que este centro regulador? Este centro recibe como que diferente información de todos lados en el hipotálamo.
Y de acuerdo a la información que recibe, él va a hacer que haya hambre o que haya saciedad. ¿Cuáles son las posibles señales que va a recibir este centro regulador? Las principales, vamos a tener a la leptina y a la grelina, que vamos a hablar ahorita en este esquemita que tenemos abajo, pero también, por ejemplo, recibe señales de la insulina, también recibe señales de la colecistoquinina, recibe señales de la milina, que también es una hormona pancreática, del GLP-1, que es una incretina, ¿se acuerdan que hemos hablado del GLP-1? También recibe señales de ahí. Todas estas señales lo que las va a captar el núcleo arcuato y va a regular el hambre y la saciedad. Pero las principales, las tradicionales, las que preguntan son la leptina y la grelina. Entonces, iniciamos, y ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es la hormona que se relaciona con la saciedad? La hormona que se relaciona con la saciedad es la leptina. ¿Dónde se produce la leptina? Se produce en el tejido adiposo. El tejido adiposo produce la leptina. ¿Qué hace la leptina? Se va hasta el centro regulador en el hipotálamo y lo que hace es lo siguiente. Va a estimular a las neuronas de la proopiomelanocortina y va a inhibir a las neuronas del neuropéptido Y. Chicos, el neuropéptido Y es una sustancia, ¿no?, que nosotros conocemos como orexígena. ¿Qué significa orexígena? Que da hambre. Entonces la leptina lo que hace es inhibir a esa sustancia orexígena que es el neuropéptido Y. En cambio, la proopiomelanocortina es un anorexígeno, es decir, produce saciedad. Por eso la leptina, al inhibir al neuropéptido Y al estimular a la propia melanocortina, se dice que el resultado es la saciedad. ¿Y cuál es el centro o dónde se localiza el centro de la saciedad? También se localiza en el hipotálamo. ¿Pero dónde? Principalmente en el núcleo ventromedial del hipotálamo. Núcleo ventromedial. No se confundan que el arcuato es el regulador. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el otro caso? En el otro caso tenemos a la otra hormona conocida, que es la famosa grelina. ¿Quién produce la grelina? El estómago. El estómago produce la grelina. ¿Qué cosa hace la grelina? La grelina se va hacia el núcleo arcuato, que es el regulador, y lo que hace es estimula al neuropéptido Y, que vuelvo a repetir, es una sustancia orexígena. Pero ¿saben qué también hace la grelina? La grelina estimula a otro péptido, que se conoce como el péptido o proteína relacionada al agouti, o agouti, ¿no? La forma de pronunciarlo. ¿Qué hace este péptido relacionado al agouti? Inhibe a la propia melanocortina. Inhibe al POM. Como el POM es un anorexígeno, entonces se pierde esa parte anorexígena. Por eso se dice que el péptido relacionado al agouti es también una sustancia orexígena, porque al inhibir al POM produce hambre. Se quita esa saciedad. ¿Y cuál es el centro regulador del hambre? Lo voy a poner aquí al costadito. El centro del hambre, perdón, no el centro regulador, sino el centro del hambre. El centro del hambre está también en un núcleo que es el núcleo lateral del hipotálamo.
Y así como leptina y grelina producen estos efectos, también lo hacen insulina, colecistoquinina, milina, GLP-1. Pero estamos hablando de aquí de leptina y grelina, que vendrían a ser las que tradicionalmente les preguntan ustedes en los exámenes. Sobre todo leptina ha sido la más preguntada. Ok, vamos con la patología. Primero con sobrepeso y obesidad. ¿Qué cosa hay que entender en el caso de sobrepeso y obesidad? Ya chicos, el sobrepeso y la obesidad, chicos, es una enfermedad crónica multifactorial que se caracteriza por un incremento en la masa grasa corporal, que se va a asociar a trastornos perjudiciales para la salud. Subrayo, enfermedad crónica multifactorial que va con incremento de grasa. ¿Qué saben los pacientes? Que la obesidad es un incremento de grasa, pero no saben o no toman conciencia que es una enfermedad crónica multifactorial. Eso quiere decir que, como toda enfermedad crónica, el paciente puede lidiar con su sobrepeso y obesidad por largo tiempo. Multifactorial, son varios factores. Eso hay que hacerle entender al paciente, porque el paciente piensa que tiene exceso de peso y que tú puedes ir y le vas a poder dar un tratamiento que le va a bajar de peso en un mes y nunca más va a volver a tener exceso de peso y va a comer lo que quiera. Y eso no es así. Entonces, eso es lo que tienen que hacerle entender al paciente. Es una enfermedad crónica multifactorial. Que sí, lo que conocen la mayoría es que hay un incremento de grasa y que es perjudicial para la salud, como vamos a ver a continuación. En la etiología, la obesidad exógena suele ser la más frecuente. Y por obesidad exógena, ¿a qué me refiero? Estoy haciendo referencia a que hay una ingesta, obviamente, excesiva de calorías, y asociado a esto hay inactividad física, ¿no? Hay sedentarismo. Entonces, el paciente consume más de lo que gasta, ¿no? Hay un desequilibrio energético, hay un superávit calórico. Tengo más calorías de las que gasto. Eso es lo más frecuente. ¿Pero existen otras causas? Claro que sí, existen otras causas. Otros, menos frecuentes. Por ejemplo, alteraciones genéticas. Hay mutaciones puntuales, por ejemplo, mutaciones en el gen de la leptina, por ejemplo, ¿no? O síndromes genéticos, por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, que puede haber hiperfagia, ¿no? Claro, son alteraciones genéticas. ¿Qué más? Trastornos endocrinos. Claro, hemos visto el hipercortisolismo, el Cushing, ¿no? El hipotiroidismo, que también puede tener cierta obesidad, aunque es más por una retención hídrica, pero bueno, ahí puede haber también obesidad en estos pacientes o sobrepeso. Trastornos hipotalámicos, como por ejemplo alteraciones a nivel de los centros reguladores, ¿no? Alguna enfermedad infiltrativa, neoplasias que alteren por ahí y generen hiperfagia, ¿no? El uso de algunos fármacos, claro que sí. Por ejemplo, los glucocorticoides, los antipsicóticos también pueden generar incremento de peso, ¿no? Los anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, todos esos son como factores. Y cuando uno evalúa a un paciente con sobrepeso y obesidad, sobre todo obesidad, uno tiene que evaluar muchos de estos factores que entra a tallar mucho la clínica y obviamente se apoya del laboratorio. Para el diagnóstico, lo que tradicionalmente han preguntado, y por eso ustedes lo tienen ahí el Fénix, es el índice de masa corporal, ¿no? ¿Cómo se halla el índice de masa corporal? Creo que todos lo sabemos, pero igual lo coloco. El peso en kilos entre la talla que se encuentra en metros al cuadrado. Ojo, la talla tiene que estar en metros, no en centímetros. A veces se confunde esto. Y es elevar al cuadrado, no es multiplicar por 2 la talla. Ya me ha pasado que se confunden en eso. Es la talla al cuadrado, en metros. Ya no se vayan a confundir. Ok. De acuerdo a, tú haces ese cálculo y de acuerdo al valor que te salga, que la unidad va a ser kilo sobre metro cuadrado, vas a poder clasificar una persona, ¿no? Entonces yo voy a decir que hay bajo peso cuando el índice de masa corporal es menor de 18.5. Diré que es normal 18.5 a 24.9. Diré que hay sobrepeso cuando es entre 25 y 29.9. Y obesidad se puede clasificar en grados, grado 1, 2 o 3. Obesidad grado 1, cuando está entre 30 y 34.9.
obesidad grado 2 entre 35 y 39,9, y obesidad grado 3 cuando es mayor o igual de 40, que también recibe el nombre de obesidad mórbida. Ahora último, ustedes van a encontrar un concepto, sobre todo relacionado a cirugía bariátrica, y los españoles también trabajan mucho con ese concepto, que es el concepto de superobesidad. Lo voy a poner aquí arribita. Se dice que hay superobesidad u obesidad extrema cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 50. No vendría a ser algo mucho peor que la obesidad mórbida. Sin embargo, la mayoría utilizamos obesidad mórbida para mencionar a cualquier persona que tenga un índice de masa corporal de 40. Ahora, el IMC solamente te mide la relación del peso con la talla, pero no te da específicamente si es por grasa, que es el concepto de la sobrepeso y obesidad. Un fisicoculturista puede tener un índice de masa corporal en 26, o sea, en sobrepeso, pero no tiene exceso de masa grasa, sino de masa magra, masa muscular. Entonces dijeron, el índice de masa corporal no ayuda mucho para diferenciar, por eso es que en muchos países están dejándolo de lado como un parámetro para evaluar la parte nutricional en el caso de sobrepeso y obesidad. Entonces existen estos dos conceptos, que son el concepto de perímetro abdominal y el concepto de porcentaje de grasa corporal. Voy a iniciar con el porcentaje de grasa corporal porque la definición está en relación a ello, ¿no? Para eso nosotros utilizamos un método que es la bioimpedancia, ¿no? Ustedes habrán visto seguramente aquellos que han ido al gimnasio o a lo mejor a una consulta nutricional, que son unos aparatitos en donde te hacen agarrar como una especie de manubrio, también te suben una balanza descalzo, y lo que pasa es que hay una conducción eléctrica. Hay una conducción eléctrica, obviamente no para electrocutarnos, pero esa conducción eléctrica lo que hace, el aparatito detecta qué porcentaje del peso que nosotros tenemos o el porcentaje corporal es grasa, es músculo, es agua, dependiendo de la conductividad eléctrica en los diversos tejidos. Entonces, de esa manera te da el porcentaje de grasa, ¿no? En el caso de los varones, se considera que hay obesidad cuando el índice de grasa corporal es mayor o igual a 25%, y en el caso de las mujeres, cuando es mayor o igual a 32%. Las mujeres siempre tienden a tener un poco más de grasa corporal por el efecto que tienen los estrógenos. Y en el caso del perímetro abdominal, ¿qué es lo que sucede? Decían, ya bueno, ¿saben qué? Ya yo sé que es un porcentaje de grasa corporal, pero realmente todos los pacientes que tienen exceso de grasa corporal tendrán el mismo riesgo en su salud. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Cuando el perímetro abdominal es mayor, tiene mayor alcance. ¿Sobre todo para qué? Para el riesgo cardiometabólico. Entonces se decidió medir el perímetro abdominal, que se conoce o se sabe que es un factor de riesgo para enfermedades cardiometabólicas, que son una de las principales causas de muerte en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? Infarto, diabetes, ACV, hipertensión, ¿no? Dislipidemia, ¿no? Todo eso tienes la obesidad abdominal, ¿no? Entonces, se dan, digamos, puntos de corte cuando tú mides el perímetro abdominal, o también llamado perímetro de cintura, y se dan puntos de corte para hablar de obesidad abdominal, ¿no? Entonces, en este caso, para hablar de obesidad abdominal, yo les voy a traer los puntos de corte que da la Asociación Latinoamericana de Diabetes para Población Latina. Hay mucha controversia en cuanto a la población latina, cuánto debe ser, pero yo tomo el parámetro de una asociación como la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Entonces, ¿qué te dice perdón, no sé por qué escribí ALAD? LADA es un tipo de diabetes. ALAD, Asociación Latinoamericana de Diabetes. Entonces, yo voy a tener que en el caso de los varones, habrá obesidad abdominal cuando el perímetro abdominal sea mayor o igual a 94 centímetros. Ya verán ustedes que, por ejemplo, los ingleses utilizan corte 102, tienen un perímetro abdominal mayor. Y en el caso de las mujeres, cuando es mayor o igual a 88 centímetros, que es el punto de corte similar al que utilizan los ingleses, ¿no? O bueno, no ingleses, sino la raza caucásica. Entonces eso para que lo tengan en consideración. Entonces eso también me ayuda al estudio de la obesidad. Ahora, ¿por qué es importante la obesidad? Por las comorbilidades asociadas que pueden haber a la obesidad, ¿no? Entonces, ahí de cajón, lo primero está resistencia a la insulina. Ya lo habíamos visto en la parte de diabetes tipo 2. Y acuérdense que la resistencia a la insulina, ¿qué cosa va a generar? Puede generar prediabetes, puede llevar
a diabetes tipo 2, ¿no? Se relaciona con diabetes tipo 2. También vamos a poder encontrar hipertensión arterial, podemos encontrar dislipidemia, podemos encontrar el famoso hígado graso, que es la enfermedad hepática grasa, no alcohólica. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar el ERGE, por ejemplo, que se asocia también a obesidad, litiasis vesicular, muchas de las patologías que ustedes ya han visto, ¿no? Síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué más? Insuficiencia venosa, neoplasias, neoplasia, por ejemplo, de endometrio, de mama, de colon, y las alteraciones psicosociales, ¿no? Que mucho estamos viendo actualmente, bullying, depresión, estos tipos de pacientes, incluso suicidio. Pero no te olvides aquí, asterisco, la principal causa de morbimortalidad es la enfermedad cardiovascular, valga decir, el infarto agudo de miocardio, el ACV, la enfermedad arterial periférica, de cajón ahí tiene que estar. En cuanto al tratamiento del sobrepeso y la obesidad, el pilar en todas las situaciones es la modificación de estilos de vida, o sea, el paciente tiene que tener pues una dieta usualmente hipocalórica, que tenga menor cantidad de calorías de las que él gasta, ¿no? Hay que evitar el uso de carbohidratos simples, como los productos azucarados, y hay que consumir más verduras que tienen fibra y que pueden ayudar un poco con el tema del sobrepeso y la obesidad. Además de ello, obviamente, aparte de la dieta saludable, ¿no? Hay que hacer actividad física. Acuérdense que la actividad física va desde romper el sedentarismo hasta el ejercicio físico mismo, donde empezaré con ejercicio físico aeróbico, es el ejercicio cardiovascular, tipo baile, caminata, bicicleta. Son 150 minutos de ejercicio a la semana, por lo menos, repartido como el paciente guste, acompañado de ejercicio de resistencia, que son las pesitas, los abdominales y demás, 2 veces por semana. En el caso de los fármacos, la indicación de fármacos básicamente va a ser dos. Cuando el índice de masa corporal sea mayor o igual a 27, asociado a comorbilidades, o cuando el paciente tenga un índice de masa corporal mayor o igual a 30. O están indicados en obesidad en general o en sobrepeso con comorbilidad. Entre los fármacos más característicos, solamente para mencionarlos, vamos a tener al Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa gástrica. Vamos a tener también aquí a los anorexígenos, o sea, sustancias que hacen que haya mayor saciedad, como por ejemplo tenemos aquí a la fentermina con el topiromato que vienen en combinación, o por ejemplo la naltrexona bupropion. Y tenemos aquí uno que se está utilizando mucho ahora, que son los agonistas de GLP-1. ¿Esos mismos que se utilizaban para diabetes? Sí, esos mismos. Acuérdense que les dije que producían saciedad y disminuían el vaciamiento gástrico. Sobre todo, aprobado liraglutide para el uso en obesidad. Y finalmente, en el caso de cirugía bariátrica, igual tenemos dos indicaciones. Cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 35, más comorbilidades, aunque realmente este punto de corte a veces se suele disminuir, sobre todo en caso de diabetes, y en la obesidad mórbida, índice de masa corporal mayor o igual a 40. Esas son las dos indicaciones de cirugía bariátrica. Vamos a continuar con dislipidemias. En este caso, cuando yo hablo de dislipidemias, estoy haciendo referencia a que hay una alteración en los niveles séricos de colesterol y triglicéridos. El problema es colesterol y triglicéridos. Las dislipidemias pueden ser primarias y secundarias. En el caso de las primarias, básicamente acuérdate, las primarias son dislipidemias de tipo genético, son genéticas, o sea, alteraciones genéticas específicas que van a generar que haya un incremento en los niveles de colesterol y o triglicéridos. ¿Cómo te vas a dar cuenta de esto? Paciente joven.
delgado, que no tiene ningún factor de riesgo para tener colesterol, triglicéridos altos. Con antecedentes familiares, papá, mamá, hermanos, con problemas también similares de dislipidemia, donde vamos a encontrar niveles de colesterol y triglicéridos marcadamente elevados. O sea, la elevación va a ser realmente muy escandalosa, muy llamativa. Y puede haber depósito de estos lípidos en los tejidos. Por ejemplo, vas a encontrar los famosos xantomas y los antelasmas. Estos antelasmas son, no sé si ustedes han visto algunas personas, a veces se suele ver que tienen como unas manchitas medias amarillas, sobre todo en relación a los párpados se ve mucho. En el síndrome nefrótico, por ejemplo, que es una causa de hipercolesterolemia, se ve mucho eso, en las patologías genéticas también, ¿no? Y en los santomas, que es el acúmulo en tejidos blandos, sobre todo en tendones, por ejemplo, se puede ver mucho santomas, ¿no? Am, Aquí a tener en cuenta dos patologías que te pueden preguntar, la hipercolesterolemia familiar, donde como su nombre lo dice, obviamente el problema va a estar en el colesterol. ¿Cuál es el problema aquí? Es un defecto en el receptor de LDL. Defecto en el receptor de LDL. Y tenemos la hipertrigliceridemia familiar, donde vamos a tener la sobreproducción de VLDL, ¿no? Acuérdate que el LDL transporta colesterol y el VLDL transporta triglicéridos que fabrica el hígado, por eso es que se ve estas alteraciones, ¿no? Ustedes van a ver que hay una clasificación antigua, que es la clasificación de dislipidemias de Friedrichsen, que bueno, no vale la pena estudiarlo, pero más o menos sí les dejo estos dos datos porque a veces preguntan cuál es la causa etiológica de estas patologías o dislipidemias primarias. Las secundarias obviamente van a ser las más frecuentes, ¿no? Las más frecuentes definitivamente. Vamos a encontrar relacionados al estilo de vida, una mala alimentación, poca actividad física, el alcohol, que característicamente eleva triglicéridos, la diabetes, que característicamente eleva triglicéridos y también altera o disminuye los niveles de HDL, el hipotiroidismo, que característicamente lo que altera es el nivel del LDL, de colesterol, y de manera similar el síndrome nefrótico, que también característicamente altera colesterol, sobre todo el LDL, colesterol, igual que el hipotiroidismo. Entonces les pongo unos datitos porque a veces ahí preguntan cuál es la dislipidemia característica, sobre todo en estas patologías, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de las dislipidemias? Se hace pidiendo un perfil lipídico. El perfil lipídico tiene varios componentes y dentro de estos componentes lo más importante que ustedes deben revisar son colesterol total, luego vamos a tener el colesterol HDL, el colesterol LDL y luego el valor de triglicéridos. Yo sé que ustedes me van a decir, doctor, pero también hay VLDL, relación HDL-LDL, sí, yo sé, pero lo más importante es esto, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, es lo más importante. Entonces, dependiendo de cuáles se hayan alterado, yo voy a tener una alteración exclusiva en colesterol, que es la hipercolesterolemia, exclusiva en triglicéridos, que es hipertrigliceridemia, y cuando se presentan las dos, que es una mixta. En el caso de la hipercolesterolemia, se dice cuando el colesterol total es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, pero el colesterol total no ayuda tanto, es mejor ver las partes. Entonces, más importante que el colesterol total, que lo pongo aquí de forma tradicional, hay que ver el valor del LDL, que va a depender de los factores de riesgo cardiovascular. El valor de LDL va a depender del factor de riesgo. Si yo tengo que mi paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo,
diabetes, hipertensión, fuma, ¿no? Es un paciente con enfermedad renal crónica estadio 3-4, no tiene esos factores de riesgo cardiovascular, no tiene ninguno de ellos, como ustedes, no, yo por ejemplo. Si no hay presencia de esos factores, consideraré que estará elevado el colesterol LDL cuando esté mayor o igual a 130 miligramos por decilitro. Si mi paciente tiene estos factores de riesgo cardiovascular, cualquiera de ellos mayor o igual a 100. Y si mi paciente ya no solo tiene factores de riesgo cardiovascular, sino tiene enfermedad cardiovascular establecida, o sea, tiene IMA, tiene ACV, tiene enfermedad arterial periférica, entonces en ese caso yo diré que hay hipercolesterolemia cuando el LDL es mayor o igual a 70. Mientras mayor riesgo tenga mi paciente, más estricto soy con el valor del colesterol LDL. En el caso de la hipertrigliceridemia es mucho más facilito. Yo voy a decir que hay hipertrigliceridemia cuando el valor de los triglicéridos sea mayor a 150 miligramos por decilitro. Pero, ojo aquí, diré que hay una hipertrigliceridemia severa cuando es mayor a 500 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque esto aumenta el riesgo de pancreatitis. Si a ti te preguntan cuál es el principal riesgo de una hipertrigliceridemia severa, pancreatitis. Y de la hipercolesterolemia, la enfermedad cardiovascular. Por eso es que estamos hablando tanto de cardiovascular. Los triglicéridos altos también se pueden relacionar con enfermedad cardiovascular, pero no es tan marcado como el riesgo que tienen de pancreatitis, sobre todo cuando es más de 500. Y bueno, dislipidemia mixta obviamente va a ser una combinación de los dos. Podemos tener LDL alto asociado también a triglicéridos altos. Y no te olvides aquí, importante, que puede haber asociado HDL bajo. Acuérdate que el HDL es el transportador de colesterol que lleva el colesterol de los tejidos al hígado. Por tanto, es como hace como la limpieza del exceso de colesterol. Por eso se le llama colesterol bueno. En el caso del colesterol HDL, no tiene por qué ser bajo, porque si es bajo el colesterol HDL, se quita ese efecto protector de limpieza. Entonces, ¿cuándo se habla de HDL bajo? En el caso de un varón, cuando el HDL es menor de 40 miligramos por decilitro, y en el caso de una mujer, cuando es menos de 50 miligramos por decilitro. Las mujeres siempre tienden a tener mayor cantidad de HDL. Por eso se hace esa aclaración, por sexo. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de las dislipidemias? En el caso de la hipercolesterolemia también es un poquito en relación a lo que va a ser el riesgo cardiovascular. Si mi paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular y el LDL se encuentra entre 130 y 189, porque habíamos dicho que colesterol alto es 130 más, si se encuentra en ese rango, entonces yo lo que podría hacer es intentar primero con hábitos dietéticos, higiénico-dietéticos, primero, y si no mejora luego, podría dar fármacos. Solo en ese caso podría hacer eso, ¿no? Primero dieta y si no mejora ya le doy. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, pero tiene el LDL muy alto? Vean, 190 más. El LDL demasiado alto es un gran riesgo cardiovascular para ese paciente. Entonces, en ese caso, así no haya factores de riesgo, yo le voy a dar fármacos. Y de hecho, en estos casos donde hay LDLs tan altos, yo buscaría alguna causa subyacente, ya sea algo genético o algún trastorno tipo hipotiroidismo, síndrome nefrótico, porque es muy raro que un paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular tenga un LDL tan alto. Entonces, le doy fármacos, pero a la vez investigo alguna causa que podría estar generando esa hipercolesterolemia. En el caso del paciente tenga factores de riesgo cardiovascular, yo voy a considerar hipercolesterolemia cuando es mayor o igual a 100, y en todos esos casos, sin importar el nivel del LDL, voy a ir a fármacos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque es una manera de prevención, ¿no? Hago una prevención secundaria en este paciente para evitar que se me infarte. Ya tiene factores de riesgo cardiovascular, entonces le doy un fármaco para evitar que se me infarte o que haga un ACV. Y en el que tiene enfermedad cardiovascular establecida, bueno, aquí ya es obvio, lógico, ¿no? Tengo que utilizar fármacos también, porque yo no puedo esperarme que el paciente se vuelva a infartar.
La hipertrigliceridemia es un poquito más sencilla. Si mi paciente tiene un valor de triglicéridos que es más de 500, eso quiere decir que es una hipertrigliceridemia severa, fármacos, de todas maneras, sí o sí, por el riesgo de pancreatitis. Y si tiene un valor entre 150 y 500, dependiendo, podrías dar dieta y en algunos casos también se pueden asociar. Pero donde tienes que dar sí o sí fármacos es con un valor de triglicéridos de 500, mayor de 500, ¿no? Una severa. Ahora, pregunta entonces, si pongo fármacos, ¿cuáles son los fármacos de elección? Y entonces están aquí abajitos, fármacos de elección en el tratamiento. Entonces voy a tener, en el caso de la hipercolesterolemia, voy a tener a las estatinas y en el caso de la hipertrigliceridemia, voy a tener a los fibratos. Cosas respecto a las estatinas. ¿Qué hacen las estatinas? Las estatinas lo que hacen es inhibir a una enzima importante, que es la hidroximetilglutaril HMG, coenzima A reductasa. Que si ustedes se acuerdan por la clase de bioquímica, es la enzima limitante en la síntesis hepática de colesterol. Entonces lo que hace la estatina es, digamos, disminuye la síntesis de colesterol por parte del hígado y de esa manera disminuyen los valores de colesterol. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta con las estatinas? El efecto adverso más frecuente y el que más preguntan es las miopatías, que pueden ir desde mialgias hasta rhabdomiolisis, que es lo peor, ¿no? Rhabdomiolisis es lo peor. Esto es más frecuente si yo lo asocio a fibratos. O sea, si yo doy estatina más fibrato, aumenta el riesgo de miopatía por estatinas. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta si hay una miopatía? Medir CPK, creatinfosfoquinasa. La creatinfosfoquinasa es una enzima muscular. Entonces, frente a un problema muscular, frente a una miopatía, lo que yo voy a encontrar es que va a estar elevada. Estar elevada, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar en la literatura que de acuerdo a la potencia que pueda tener las estatinas se van a clasificar en intensidades, ¿no? Entonces voy a tener estatinas de baja intensidad, voy a tener estatinas de moderada intensidad y voy a tener estatinas de alta intensidad. Entonces, en el caso de la baja intensidad, generalmente reducen menos del 30% del colesterol, del basal de colesterol. Las de moderada intensidad, entre 30 y 50% del basal de colesterol. Y en las de alta intensidad reducen más del 50% del basal de colesterol. A ver, para que se acuerden más o menos, para su práctica diaria. Baja intensidad, simvastatina sobre todo a dosis de 10 miligramos. Moderada intensidad, los más utilizados, atorvastatina de 10 a 20 miligramos. Pero también está la rosuvastatina, sobre todo de 10 miligramos. Y de alta intensidad, esto ojo acá, ¿no? Porque lo han visto seguramente en enfermedad cardiovascular también. Atorvastatina de 40 hasta 80 miligramos y rosuvastatina de 20 y 40 miligramos. Las que más utilizamos son atorva y rosuvastatina. Hay otras más, pero esas son las que más utilizamos. Y la simba la pongo anecdótico porque también hay simvastatina. Ok. Otros fármacos que pueden utilizarse aparte de las estatinas en el tratamiento de la hipercolesterolemia, ezetimibe. Ezetimibe lo que hace es disminuir la absorción intestinal de colesterol. Y por ahí unos fármacos que se aplican de manera subcutánea, no son bioral, que son los inhibidores del
PCSK9. ¿Qué son estos inhibidores del PCSK9, no? Son fármacos que lo que hacen es incrementar la captación de la molécula de LDL de tal manera que disminuyen su concentración a nivel sanguíneo. Usualmente se utilizan cuando los pacientes, en el caso del ezetimibe, tienen intolerancia a las estatinas, o sea, tienen miopatías, o para potenciar su efecto de las estatinas. Y en el caso de los inhibidores de PCSK9, cuando hay intolerancia o falla el tratamiento con estatinas. En el caso de los fibratos, son de elección en la hipertrigliceridemia, lo que hacen es inhibir la producción de VLDL, o sea, inhiben la producción hepática de triglicéridos, inhiben la producción de VLDL. A tener en consideración, aquí vamos a tener gemfibrosilo como el más conocido, pero ojo, gemfibrosilo es el que más miopatía hace cuando se combina con estatinas, ¿no? A veces nosotros tenemos que dar estatinas y fibratos al mismo tiempo, entonces se prefiere dar otra cosa que no sea gemfibrosilo, que son todos los que terminan en fibrato, ¿no? Fenofibrato, besafibrato, todos los que terminan en fibrato. Se prefieren estos frente al gemfibrosilo cuando se tienen que asociar con estatinas para generar menos riesgo de miopatía. Y otros fármacos que se pueden utilizar en el tratamiento de la hipertrigliceridemia, omega 3, y la niacina, aunque la niacina ya no se utiliza mucho, pero lo habíamos comentado un poco en la parte de vitaminas. Bueno, para terminar con la parte de nutrición, obesidad y dislipidemias, síndrome metabólico. En el caso del síndrome metabólico, básicamente lo que tienen que acordarse es que es un conjunto. ¿Un conjunto de qué? De anormalidades metabólicas. ¿Y cuál es el problema con estas anormalidades metabólicas? Que son factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. O sea, son situaciones, marcadores que van a suponer un alto riesgo para que el paciente haga un infarto, un ACV o que haga diabetes tipo 2. Fisiopatología, que es lo que han preguntado más en relación al síndrome metabólico. La base fisiopatológica del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. Vean ustedes, ¿cuál es la madre del cordero? La obesidad central. ¿Qué pasa con la obesidad central? Relacionado a insulinoresistencia, ¿no? Genera factores, hormonas, citoquinas proinflamatorias que hacen que la insulina no funcione bien en sus receptores. Eso genera de manera compensatoria hiperinsulinismo. ¿Y a qué se ha asociado el hiperinsulinismo y la insulinoresistencia? Diabetes, dislipidemia, estado proinflamatorio, hipertensión, estado protrópico. Doctor, ¿solamente va la obesidad central? No, acuérdate que la obesidad central va a depender de la genética, del sedentarismo, de la alimentación, del ambiente, de los fármacos, ¿no? Algún trastorno metabólico. Son varias cosas que pueden estar relacionadas a la obesidad central. Pero lo que no te tienes que olvidar es la resistencia a la insulina, que siempre preguntan. ¿Cuál es la base fisiopatológica del síndrome metabólico? La resistencia a la insulina. Diagnóstico, facilito, mira. Son 5 parámetros, ¿ya? Primer parámetro, obesidad abdominal. Puntos de corte, ya los dimos en la diapositiva de obesidad. 2, alteración de la glicemia. Alteración de la glicemia. Tanto prediabetes como diabetes. O sea, eso quiere decir que esté la glicemia mayor o igual a 100. En ayunas, obviamente. ¿Qué más? Alteración de la presión arterial. Eso quiere decir que la presión arterial está elevada, usualmente mayor de 130 sobre 85 milímetros de mercurio. ¿Qué más? Triglicéridos elevados. También lo hemos visto, más de 150, recuerdan, ¿no es cierto? Y HDL bajo, que también lo vimos. Mujeres menos de 50 y en varones menos de 40 miligramos. Ok, ¿cómo se hace el diagnóstico? Existen unos criterios que son los criterios de armonización. ¿Qué te dicen estos criterios? Se hace diagnóstico si el paciente tiene 3 de 5 criterios. Listo, se acabó. ¿Existen otros criterios? Sí,
los de la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de de Diabetes. ¿Qué te dicen ellos? Dicen, siempre tiene que haber obesidad abdominal, porque yo te he dicho que la resistencia a la insulina es la base fisiopatológica, así que siempre tiene que haber obesidad abdominal, más 2 de los 4 criterios. La IDF y la LAT le dan peso a la obesidad abdominal porque se relaciona con la resistencia a la insulina. Vean ustedes que no entra en el diagnóstico la concentración de LDL, que muchas veces se confunde, o la medición de la insulina. Si bien es la base fisiopatológica, no entran en el diagnóstico para hacer un síndrome metabólico.